es Elena Aldana y voy a hablarles de la posesión de bienes inmateriales a partir del texto de Edgar Iván León Roballo, para lo cual es importante iniciar precisando algunos conceptos. Primero, el concepto de cosa, la cual constituye el género y es todo aquello que existe y que ocupa un espacio en la realidad. Esta se divide en tres. Primero tenemos la cosa física o material, que se denomina también corporal, y son aquellas que tienen entidad material y por tanto ocupan una parte determinada en el espacio y son perceptibles por los sentidos, como lo son la casa o el carro, que como se puede observar en la imagen son cosas perceptibles por los sentidos, tales como el tacto, la vista y el olfato. Asimismo, el Código Civil colombiano, en su artículo 654, nos determina que las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Siguiendo pues con esta desagregación dentro de la definición de cosa, tenemos por otro lado las cosas intelectuales o incorporales, que son aquellas ideas creadas y percibidas por la razón humana y pueden estar o no basadas en la realidad. Estas cosas intelectuales a su vez se dividen en tres. Primero están las creaciones intelectuales, como por ejemplo está el know-how de Andrés Carné de Res, traído como ejemplo, que constituye una idea de negocio a partir de unas particularidades propias de su creador y que ahora hacen parte del know-how de su negocio. Segundo, tenemos los derechos sobre los derechos, para lo cual tenemos como ejemplo los derechos fundamentales, los derechos humanos, los cuales son inalienables y lo ostentan todas las personas. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos la apropiabilidad de las energías. Por ejemplo, están la energía eléctrica o eólica o cualquier clase de energía natural o producida por el hombre de manera artificial que pueda ser sometida a su poder o que presenta una utilidad socialmente apreciable. De la misma manera, el Código Civil, en su artículo 664, define que las cosas incorporales, dentro de estas cosas incorporales están los derechos reales o los derechos personales. Por último, dentro de esta clasificación tenemos los de tipo virtual. Estos son una categoría intermedia, pues se involucran elementos intelectuales que son perceptibles por los sentidos. Como por ejemplo, tenemos en este caso los software o los NFT, que son obras digitales certificadas por el blockchain. Esta última realidad surge desde la década de los 60 con la creación del computador y la evolución de la tecnología informática, el desarrollo de la multimedia y en sí todo lo que abarca Internet. Mediante su utilización, las operaciones interactúan en el ciberespacio a través de un universo paralelo en el cual las personas se encuentran y pues manifiestan diferentes tipos de interacciones. Estos bienes, como podemos en este momento darnos cuenta, han aumentado su valor en la última década por el creciente desarrollo
tecnológico que para estos tiempos venideros vislumbran un crecimiento cada vez más acelerado. Es tan solo ver las redes sociales y como un ejemplo muy claro está Facebook, que en menos de 15 años se ha consolidado como una de las más grandes empresas a nivel mundial y una de las más grandes generadoras de empleo. Y pues no solo a nivel social podemos evidenciar este avance, sino que en torno a este y a este pues desarrollo tecnológico que se ha venido presentando, plataformas como o empresas de tipo financiero como lo es Bancolombia han tenido que también tener una adaptación y quisiera pues traer como ejemplo el tema de Nequi, de esta aplicación que digamos que responde a esta adaptación, a esa necesidad de modernización, pasando pues de una banca tradicional, física, en la cual todos los trámites tenían que hacerse en la oficina, a una banca virtual y que pues ahora, como podemos ver, cualquier persona puede hacer parte de esta sin pues las formalidades exigidas en antaño, y más aún está vinculando personas como los jóvenes o tal vez quienes no podían antes acceder a estos sistemas bancarios con unas aplicaciones que son digamos que responden a las necesidades que requiere la actualidad. Por otra parte, y como segundo concepto, vamos a definir los bienes. El bien es una especie dentro del género de las cosas. Estos tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación y pueden ser utilizadas por los sujetos de derecho para satisfacer sus necesidades. Los bienes también se dividen en corporales e incorporales, determinando que pues los corporales son bienes, los bienes corporales son las cosas apropiadas y los bienes incorporales son los derechos reales de que aquellas son objeto, los cuales cumplen con los requisitos de prestarle una utilidad al sujeto o al ente de derecho. Estos bienes pueden ser a su vez patrimoniales o extrapatrimoniales. Dentro de los patrimoniales tenemos los derechos reales o personales y dentro de los extrapatrimoniales tenemos los derechos fundamentales. Así pues, las cosas incorporales son el género y los bienes inmateriales serán una especie de aquellas. Por tanto, serán respecto de estos donde recaerán los derechos patrimoniales correspondientes e incluso la posesión, es decir, sobre los derechos inmateriales. En este sentido, sobre los bienes inmateriales puede recaer derechos reales diferentes a los que recaen frente a las cosas corporales, como es el caso de la propiedad intelectual. En punto de ello, es importante mencionar que las creaciones intelectuales son cosas distintas del elemento material en que éstas se encuentran manifestadas. Es decir, y como ejemplo de ello, el derecho de autor de un poeta recae sobre sus versos y no sobre los libros o las páginas impresas que lo contienen y dan a conocer. Y es así que el libro es entonces de la persona que lo adquiera, pero la creación poética seguirá perteneciendo a quien produjo este bien inmaterial, es decir, la idea o el invento. El derecho, por tanto, intelectual existe respecto de la idea, frente al elemento físico en el cual ésta se representa, es decir, la cosa corporal. Y presenta un derecho real con las facultades que le son propias. Estas son uso, goce y disposición. Frente a ello se plantea entonces un debate dentro de la doctrina respecto de quienes postulan que los bienes inmateriales denotan una importante función para el progreso cultural y técnico,
pues el derecho absoluto se halla es en el interés de promover este progreso cultural y técnico que es propio de la humanidad, y que estos bienes trascienden pues la esfera de lo patrimonial y se extienden hasta la órbita del interés público, el cual encuentra su mayor satisfacción con el reconocimiento de un derecho absoluto que otorgan pues los ordenamientos jurídicos por su utilización. Y en contraposición pues de esta postura están doctrinantes quienes le otorgan su trascendencia desde una órbita netamente privada frente a la posibilidad del creador de tener estos bienes en su patrimonio como resultado del derecho al trabajo, pues lo estiman como un premio directo a todo en lo que éste incurrió y al esfuerzo del creador, pues del mismo. Esto quiere decir que el creador tendría pues el derecho absoluto a la utilización de su obra como premio al propio esfuerzo realizado por él al momento en que pues originó, desarrolló y pues constituyó su idea. Y lo anterior se desprende en una facultad exclusiva que el derecho le otorgaría pues al individuo para reivindicar pues en el uso de sus bienes, la cual se traduce en que el sujeto tiene derecho a recibir los frutos de su propio trabajo y por ello a las creaciones intelectuales que cada quien pueda alcanzar. Bueno, ahora pues con el objetivo de llevar a la realidad estos conceptos previamente identificados, me permito traer pues a colación la noticia que fue publicada el pasado 29 de mayo del 2021 en el diario as.com, que es titulada "Un artista italiano vende una escultura invisible por 1.500 euros", en la cual se menciona que mientras el mundo del arte atraviesa una situación muy delicada, agravada por la crisis económica y sanitaria derivada pues de la pandemia, el artista Salvatore Gurai ha logrado lo que pareciera imposible: vender el vacío. Este artista italiano de 67 años ha subastado una escultura invisible por la que alguien ha pagado 1.500 euros. Su precio inicial era de 6.000 a 9.000 euros, pero tras varias pujas se adjudicó por esta elevada cantidad. La obra, bautizada como Lo Sono, que en español significa soy yo, es una escultura inmaterial, es decir, que no existe o que si lo hace es en la mente de su creador. Estas características han provocado que muchos escépticos criticaran esta curiosa creación, pero Garou se defiende argumentando que no ha vendido una nada sino un vacío. El vacío, y abro comillas, no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, esa nada tiene un peso, por tanto, tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros. Cuando decidió pues este artista exhibir una escultura inmaterial en un espacio dado, este espacio concentraría cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que desde el título solo tomará la forma de diferentes formas variadas. Después de todo, y se pregunta el autor, ¿no le damos forma a un Dios que nunca hemos visto? Añade,
Por ello, el artista señala que su obra no puede colocarse en cualquier sitio, sino que deberá estar situada en un espacio libre de obstrucciones de unos 150 por 150 centímetros y que la iluminación espacial y el control del clima en este espacio son opcionales, ya que ésta no puede ver la pieza de ninguna manera. Estas instrucciones irán detalladas en el certificado de garantía firmado y sellado por el artista que recibirá el comprador. Luego pues de conocida esta noticia, nosotros a partir pues de los conceptos que hemos venido diferenciando, podríamos afirmar que cualquier persona podría ostentar entonces la posesión de dicha obra, considerando que la posesión constituye el poder de hecho sobre las cosas, mediante la relación fáctica que existe entre el individuo y el bien. Así, en términos generales, la posesión requiere de dos elementos principales para que se configure. El primero de ellos es el corpus y el segundo es el animus. Además, pues, de que exista tal poseedor y tal cosa poseída. En tanto, pues la falta de cualquiera de estos dos elementos impide el nacimiento de la posesión o su subsistencia. Así, y el corpus, volviendo pues a nuestro ejemplo, al ser invisible, lo ostentaría cualquiera. Entiéndase corpus como la cosa misma, la relación de hecho material o inmaterial que se tiene sobre ella. Y por su parte el animus, que se constituye como el elemento subjetivo y consistente en la convicción psicológica de ser el dueño de la cosa o de tener el derecho real sobre ella, sería entonces detentado por quien desea tener la obra. Reafirmando aquí a partir pues de los conceptos de el corpus y el animus, que para pues el ejemplo que trajimos y que planteamos, cualquier persona podría ser poseedor de dicha obra inmaterial. Ahora bien, como lo establece la doctrina, solamente se puede poseer bienes que se encuentren en el comercio siempre y cuando se trate de bienes susceptibles de apropiar por parte de los particulares, para lo cual se señalan dos criterios. El primero es la posibilidad material de que las cosas puedan ser sometidas a la voluntad del individuo de acuerdo con su propia naturaleza. Y segundo, la potencialidad de ingresar en el patrimonio de un sujeto, que si bien el ejemplo planteado cumple con los dos eventos señalados para que exista una posesión, es importante resaltar que para que exista, es importante resaltar que se podría propiamente hablar de posesión de la obra. Es importante resaltar que no se podría hablar propiamente de la posesión de la obra, lo sono, en tanto esta no permite un goce exclusivo, sino que puede ser disfrutada al mismo tiempo por diferentes personas, las cuales pueden actuar independientemente unas de otras. Característica que no solo abarca el ejemplo analizado de pues, la obra El Ozono, sino que se da en todos los bienes inmateriales. Así pues, aunque la posesión de bienes inmateriales debiera ser susceptible de las mismas cualidades, calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal, las consecuencias jurídicas no se encuentran señaladas en la ley, de modo que en ninguna parte se establece que el poseedor de derechos se le otorgue la posibilidad de ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias, ni tampoco se menciona la potencialidad de adquirirlas por usucapión. Es tan así que ni los derechos personales ni la propiedad intelectual se pueden obtener por usucapión. Para el primer caso,
el abandono del derecho personal por parte del dueño no transforma ni cambia al titular del derecho, sino que beneficia al obligado, lo cual está pues en contravía de los postulados propios de la prescripción adquisitiva. Sin embargo, en el caso en el que el individuo o un individuo se apodere de un bien inmaterial que no le pertenece, es decir, lo haga suyo y utilice los mecanismos que establece la ley para hacer efectiva la titularidad de estos derechos y se cumpla pues el plazo previsto para adquirir las cosas corporales, teniendo en cuenta pues que no existe un plazo determinado por la ley para adquirir las cosas incorporales, el bien entraría en el patrimonio de quien pues ostenta esta posesión, así no haya sido su creador. Lo cual pues sería distinto, regresando pues al ejemplo, si una persona diferente al artista Salvatore Garau, quien plasmó su teoría sobre la concepción del vacío, representándolo además en una escultura invisible, que quisiera representar la misma obra bajo los mismos preceptos, porque esto ya no se entendería como una posesión, sino sería una usurpación de la propiedad intelectual, más conocida como plagio o piratería. Entonces, y pues en conclusión, al no existir una regulación específica en la materia frente a la posesión de los bienes inmateriales, este tema se encuentra en manos pues de los jueces, quienes a través de la jurisprudencia y mediante la aplicación de la analogía deberán conducir la aplicación del derecho a cada uno pues de los casos que se le presenten, determinando, definiendo y analizando cada una de las particularidades. Esto pues sería todo respecto del artículo que nos presenta el autor Edgar Iván León Roballo frente a la posesión de bienes inmateriales, que quise pues traer a partir de un ejemplo y de la noticia que, aunque nos parezca un tanto insólita, es de la vida real y sirve de ejemplo en este tipo de situaciones. Muchas gracias.